La historia de la Ouija es tan misteriosa como la sola presencia de este tablero, que es capaz de ofrecer respuestas a todo tipo de interrogantes. Fue en 1891 cuando los primeros anuncios sobre la Ouija aparecieron en ciudades como Estados Unidos, como Nueva York y Pittsburgh. Se ofrecía su venta al público como un tablero que tenía la capacidad de responder preguntas acerca del presente, el pasado y el futuro con increíble exactitud. Desde el principio, la Ouija se fabricó como la conocemos en la actualidad, es decir, un tablero hecho de cartón o madera con las letras del alfabeto impresas en su superficie, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no en las esquinas. Además de ello, el juego se completa con una especie de plancheta con una ventana en el medio que sirve para que los jugadores se desplacen sobre el tablero, o mejor dicho, para que el tablero mueva la plancheta después de que los jugadores hagan sus preguntas. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y espero que disfrutéis del streaming de hoy, del programa de hoy. Y vamos a saludar de momento a Danica y también a mi padre que anda por ahí escuchando. La verdad es que me vais a perdonar porque estoy un poco constipado y se me notará en la voz. Pero vamos a empezar ya. Y cuando vengan anuncios, por decirme y así paro para que no os perdáis nada. ¿Vale? Pues empezamos con los orígenes y la historia de la Ouija, tal y como la conocemos, cómo empezó todo. Pues según el experto en la historia de la Ouija, Robert March, plantea que el tablero podría tener su origen en el siglo XIX, cuando en los Estados Unidos y otras partes del mundo se disparó un notable interés por el espiritismo y la necesidad de comunicarse con el más allá. Personas de todos los niveles socioeconómicos practicaban espiritismo, ya sea como una actividad recreativa o como una forma de contactar con sus seres queridos fallecidos, en la guerra, en accidentes o por causas naturales. La misma Mary Todd Lincoln, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de la muerte de su hijo de 11 años en 1862. Ahí parece ser que comenzó el auge, digamos. El auge por la Ouija y el espiritismo pues empezó mucho antes, dando lugar a que el célebre mago, escapista, ilusionista Houdini pues hiciera varias investigaciones para ver si lo del espiritismo en varias de sus ¿cómo decirlo? De sus ramas, pues eran ciertas o eran fraude. El mismísimo Harry Houdini, pero nunca llegó a presenciar, creo, una sesión de Ouija.
Pero entonces, con el auge de la Ouija, que muchos hacían con papeles escritos, ¿no? Todo el mundo lo puede hacer si no tiene ningún tablero, digamos, original, entre comillas. Coge unos papeles con el abecedario, el sí y el no, y el hola y el adiós, y los números del 0 al 9, y ya tiene una ouija. Y un vaso, por ejemplo. Pero hay un hombre que se llama Charles Kennard, de Baltimore, que se dio cuenta de que esta fiebre espiritista le abría la posibilidad de un negocio exitoso. Claro, siempre hay el empresario listo, ¿no? Junto a otros inversores, creó la Kennard Novelty Company con el objeto de fabricar y comercializar lo que llamó tableros parlantes, para quienes quisieran ponerse en contacto con los seres de otras dimensiones. Juntos comenzaron a escribir la historia de la Ouija, tal como lo conocemos en el presente. Se basaron en un rudimentario tablero que se usaba en los campamentos y en los campamentos, sí. Hoy estoy un poco constipado y se me nota. Campamentos de espiritistas de Ohio, que funcionaba bajo el mismo principio de este nuevo producto. Pero faltaba algo: el nombre con el que se iba a comercializar. Según el experto Robert Moons, otra vez, el nombre lo eligió el mismo tablero. Los inversores estaban sentados alrededor del tablero. La cuñada de uno de ellos, una espiritista reconocida, preguntó al tablero cómo debían llamarlo. El objeto respondió Ouija. Cuando preguntaron qué significaba, dijo buena suerte. Pero Ouija no significa buena suerte. Aquí yo le veo un fallo a esto de la historia, porque Ouija, como otros expertos aseguran, son dos vocablos de dos idiomas diferentes, que son el francés y el alemán. Por lo tanto, oui es sí en alemán y ya en... O sea, oui es sí en francés, que mal me está viendo hoy, y ya en alemán, ¿no? Y se queda como Ouija. Cuando preguntaron qué significaba, dijo buena suerte, pero como ya os he dicho, son dos vocablos que las dos significan sí. Total, que la Ouija significa sí, sí, como la emperatriz, ¿no? Pero entonces, con la Ouija, el espiritismo se convierte en un juego familiar. El 10 de febrero de 1891, el nuevo juego se plantó ante la sorpresa del jefe de patentes, que vio cómo la plancheta deletreaba su nombre al desplazarse por el tablero. La Kennard Novelty Company abrió fábricas en otras ciudades de Estados Unidos y en Londres, donde la Ouija ganó una popularidad enorme, además de la frustración de los mediums que veían su carrera desplomarse. O sea, yo me lo imagino. Imagínate uno o una. Generalmente son mujeres. No hay mucho medium hombre real. Tampoco es que haya mucha mujer real que se dedique al medium. Pero bueno, alguno hay. Imagínate a esa persona que ve que sale un aparatito, un jueguecito, que hace las veces de comunicante, sin necesidad de alguien que interprete o haga de canal
para el supuesto fallecido ente al que es invocado, pues estarían hechos polvo, ¿no? Pasa mucho en muchas profesiones que cambia el modo de hacer. Y en la Ouija en realidad sí que mermó mucho la asistencia de gente a los mediums. Pero el tablero, claro, se metió en las casas de las familias estadounidenses atraídas por un juego que tenía algo de divertido, pero también de místico y hasta peligroso. Comunicarse con algo que ofrecía respuestas de todo tipo era un riesgo que los participantes estaban dispuestos a asumir con tal de pasar algunos minutos u horas de entretenimiento. Y así es la Ouija. En España, la Ouija original la edita Parker, que es la misma fábrica del Trivial Pursuit o del Monopoly. Una maravilla. Porque es como un juego más. Pero es un juego que es peligroso. Ya no porque te contactes con entes o con supuestos fallecidos familiares, que no suele ser el caso, ya te lo digo yo, que he hecho la Ouija en alguna ocasión. No suele ser el caso de que venga precisamente el espíritu de alguien al que tú invoques. Siempre viene alguno que no está en otro plano ya sus cosas, ¿no? Que está por aquí, pues, por alguna razón, y suele estar cabreado. ¿Vale? Por eso os voy a contar unos casos en los que el uso de la Ouija ha sido contraproducente. Por ejemplo, el primero es el caso de una universidad benedictina de Chicago. Y es grotesco. Por alguna razón, en este campus hay muchas historias de este tipo. Pero la peor fue la que os voy a contar. Una noche, en el cementerio que pertenece a la universidad, un grupo de estudiantes reunió para jugar a la Ouija sobre una de las lápidas. Pocos se podían imaginar que uno de los estudiantes que participaba en la sesión comenzaría a tener convulsiones. Asustados, sus amigos intentarían levantarlo para llevarlo a la enfermería, pero no había caso. El muchacho los trataba como enemigos. Los manoteaba, pateaba, intentaba morder y además les escupía. Era increíblemente agresivo, por lo que, aun arriesgándose a recibir una sanción, pues era considerado de muy mal gusto hacer tropelías en el cementerio de la universidad, en el cementerio de la universidad y en cualquier otro cementerio. Pero se hacen tropelías en los cementerios. No les quedó más remedio que llamar a los guardias, quienes lograron reducir al joven. No les quedó otra alternativa que sedarlo. Porque no podían hacer nada. A ver, los guardas lo redujeron, pero tampoco podían hacer gran cosa. Porque con mucho esfuerzo lo llevaron a la enfermería. Pero para eso tuvieron que sedarlo. A la mañana siguiente, él no hablaba. Tenía la mirada perdida. Lo atribuyeron a un estado de shock prolongado. Fue llevado a su habitación bajo seguimiento médico, donde además tendría que esperar para ser juzgado por un tribunal de disciplina de la universidad. El problema no es todo lo dicho hasta ahora.
El problema es que cuando fueron a buscarlo a su habitación, horas después, al abrir la puerta, lo encontraron sentado, mirando en silencio por la ventana. Del otro lado del cristal había un enjambre de moscas intentando entrar en la estancia. De esto hay numerosos testigos, entre los que se encuentran autoridades de la universidad. Pues este es el primer caso, y es la primera vez que yo escucho que hay un cementerio en un campus universitario. ¿Alguien conoce un caso? ¿Más? Porque yo no. Sí que conozco que hay cementerios en las iglesias, en las catedrales antiguas, pero en una universidad me parece bastante raro. Danica dice yo también. Pero bueno, como veis, la Ouija siempre trae un peligro. Aunque empieces a hacerla en un tono festivo, y además es que es eso, el tono festivo implica que haya algún payasete que no le tenga respeto, y sea lo que se manifiesta a través de ella, ya sea un ente o los movimientos involuntarios de la gente, movimientos involuntarios del brazo, de los nervios, aunque sean leves, que te hagan mover el vaso o la plancheta, pues hay que tener un poco de respeto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el caso 2? El caso 2 es grave, la verdad. Esto le pasó a una señorita, una adolescente llamada Jennifer Lynn Sprigman. El caso es morboso por donde lo mires, y es una de las historias que con más angustia y temor se recuerdan ligadas al tablero Ouija. Es una chica que nació en Illinois y en el momento de los sucesos tenía 14 años. Su vida se desenvolvía como la de cualquier adolescente. Pero en diciembre de 1972, junto a su mejor amiga de la escuela, tuvo la idea de jugar a la Ouija. Las chicas se reunieron una noche y llevaron a cabo su plan. Para ellas era algo misterioso y emocionante. Entre pregunta y pregunta, a la amiga de Jennifer se le ocurrió jugar fuerte y preguntar algo que ante una Ouija sube bastante la temperatura del juego. Pues no se le ocurre otra cosa a la amiga de Jennifer que preguntar ¿a qué edad se va a morir Jennifer? El tablero contestó. Marcó el año 1976, lo que quería decir que estaba insinuando que la niña moriría a los 18 años. Y no solo eso, sino que además agregó que seguiría asesinada de manera horrible. Esto, por supuesto, espantó a Jennifer, pero todo quedó como una anécdota. Desgraciadamente, el 3 de octubre del año 1976 ocurrió la tragedia. Jennifer Lynn murió estrangulada y su cuerpo fue abandonado en un lado de la carretera. Nunca atraparon al delincuente. O sea que la Ouija vaticinó. Dijo, pues tu amiga va a morir en 4 años. ¡Hala! ¿Y se hizo realidad? No sé,
Si por influjo de la Ouija, o si que el ente de la Ouija o lo que fuera sabía exactamente el destino de esa mujer que murió con 18 años. Pero sí, la Ouija dijo: vas a morir pronto, y murió pronto. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? Hoy estoy locutando de una manera pésima, ya lo sé. Pero es lo que hay. Se nota el resfriado que estoy cogiendo bastante. ¿Vamos con el caso 3? ¿O queréis decir algo? ¿Alguien de aquí ha hecho la Ouija? Yo sí. No se lo recomiendo a nadie. La gente, los parapsicólogos, los entendidos del tema, lo llaman el mal llamado juego de la Ouija. Porque recuerdo haber escuchado y haber visto imágenes de Ouijas hechas y fabricadas en rosa para niñas. Ouijas desenfadadas, ¿vale? Una Ouija totalmente rosa fucsia, fosforito fuerte, con su anuncio en televisión y todo. Que sí, que es un juego que dices, vamos a jugarlo, y puede causar varios estragos. Sobre todo si uno de los participantes tiene alguna cosa mental, alguna enfermedad, algo por detonar, y el miedo o la situación lo puede hacer desencadenar. No por los espíritus ni nada, al final los espíritus de los fallecidos, siempre lo digo, nunca hacen nada. Otra cosa es que sean otras entidades que nunca hayan sido personas, ¿vale? Que es lo que suele aparecerse en la Ouija cuando se hace bien. Vamos con el caso 3. El 25 de noviembre del año 2007 ocurrió lo que pasó a la posteridad como el segundo peor caso inherente a la tabla de Ouija, y que se conoce en España, y concretamente en Valencia, realmente. 5 adolescentes se reunieron expresamente para jugar con el tablero. Lo que quiere decir que no hubo nada casual. No fue algo que sucediera en una reunión de forma improvisada. Lo planificaron muy bien y por ende se prepararon para ello. Ya tenían elegida una casa abandonada y alejada de todo para que nadie los interrumpiera. He de decir, agregando, que esa casa está en La Romana. Esa casa no es en la que ocurrió el crimen de Alcácer, donde lamentablemente Miriam, Toñi y Desiree fueron violentadas. Lo digo así para que Twitch no me tire el directo ni me quite el canal. Y después les dieron, les hicieron game over. No es la misma casa,
pero está por allí, en la Romana. Ellos lo hicieron allí porque aparte de ser solitario y ser un terreno de difícil acceso, después de haberse producido el hecho luctuoso más grande de asesinato en Valencia, ya ha ocurrido hace pues más de 20 años, en el 93, y querían ver si con ese hecho luctuoso habían quedado algunas energías. Muy... En mi modesta opinión, muy imbéciles los chavales. Y perdonad que lo diga así, pero es así. Es de esta manera. No se puede ir jugando con eso y más con un asesinato triple de 3 menores. Pero bueno, el líder del grupo, que era el que más experiencia tenía jugando a la Ouija y por lo tanto el portavoz de la sesión, se aseguró de que todas las medidas de seguridad hubiesen sido tomadas. Les advirtió: no levantéis las manos de la plancheta hasta que el espíritu esté de acuerdo en marcharse. No crucéis las piernas, no tengáis objetos religiosos cerca. Este sabía muy bien lo que iba a venir. Y finalmente, tras haber realizado una invocación y dar por iniciada la sesión, hizo una pregunta de cortesía al espíritu invocado, que según los supervivientes, dijo así: si la presencia de alguno de nosotros te molesta, dinos quién es y se marchará. La plancheta se deslizó por el tablero e indicó el nombre de 3 de los presentes, a quienes se les ordenó marcharse, quedando solamente 2 personas en el juego. A los chicos expulsados no les quedó más remedio que reunirse fuera y esperar. Pero mientras los 3 conversaban y caminaban, la brisa nocturna alborotándoles el pelo, escucharon un gran estruendo a sus espaldas. Al voltearse, presenciaron la tragedia. La vieja casa se había derrumbado sobre sus 2 amigos, aplastándolos. Y lo digo así, y sin pelos en la lengua, por gilipollas. Por querer ir a un sitio donde ha ocurrido el hecho luctuoso más importante de España en los últimos 30 años. No sé qué pretendían. Es que me cabrea y todo, ¿eh? La verdad. No sé qué pretendían. Bueno, hoy estáis muy callados. La verdad. Bueno, decir que la casa de la Romana donde se hizo esto no era exactamente la del asesinato. Hoy el programa va a ser cortito, ¿eh? Os lo digo ya. Caso 4. En el libro Obsesiones Peligrosas del experto Andrew Bloyd se relata un caso terrible. Colin Roberts, un chico de 15 años, aparentemente normal, del que se recuerda contaba con muchos amigos, tenía afición de jugar a la Ouija con ellos. Pero esa afición pronto se volvió una actividad frecuente para él, por lo que comenzó a hacerlo solo. Es en este punto donde los testigos aseguran que Colin empezó a cambiar. Se había vuelto más retraído y solitario. Un día hizo una afirmación que les heló la sangre a numerosos testigos que quedaron atrás para contar su historia. Lo que dijo fue: hice un pacto con el diablo. Ahora tengo que ir a una fiesta. Poco después, Colin se quitó la vida.
colgándose de un árbol cercano a la iglesia de la localidad de Belfast. Pero lo horrible de este caso, que hasta ahora no ha tenido una explicación sencilla, sino muchas teorías, es que un mes después de la muerte de Colin, encontraron sacrificados a 2 machos cabríos en el mismo lugar donde el chico se quitó la vida. La teoría más propagada y a la vez más terrorífica es que lo que haya contactado con el difunto chico a través de la Ouija, tal vez contactó con otras personas a las que les ordenó rendirle un tributo post-mortem. Pues Colin dejó una nota diciendo que el espectro con el que contactaba le ordenó acabar con su vida en ese lugar. Esto podría ser más bien un caso mental. O, como he dicho antes, uno de esos participantes en una Ouija que se obsesiona con el juego, como parece el caso, y desarrolla una especie de obsesión, una especie de dependencia del tablero. Pero para caso de esquizofrenia, este que viene ahora. Y como digo, quizás sea debido más a un caso de psicopatía o de esquizofrenia que a un hecho paranormal. Pero lo que ocurrió fue muy grave. Por no decir que el asunto tiene tintes sumamente extraños. Como que, por ejemplo, no fue únicamente una persona enferma involucrada en un siniestro. Fueron 2 quienes se juntaron y se pusieron de acuerdo para hacer lo que hicieron. Lo que desafía más las probabilidades y sirve para acercar este incidente a algo misterioso y sumamente oscuro. Hay una gran confusión porque se dice que esto sucedió en Estados Unidos, pero es falso, porque sucedió en Inglaterra. David McCallum tenía 20 años, su amigo y cómplice 27. Ambos jugaban a la Ouija con mucha frecuencia, y lo que era peor, invocaban constantemente a lo que describían como un demonio al que llamaban el amo. Total, estos no eran... No hacían la Ouija para comunicarse con conocidos, con famosos, para hacer broma, no. Estos ya invocaban directamente a un demonio al que llamaban el amo. Esto ya es un paso más allá. Un día David se comunicó, como hacía a diario, pero en esta ocasión el amo tenía un encargo especial para él. David sale entonces a la calle con una misión. Atrae a 2 vecinos, Michael Hewitt y Stephen Cullen, los 2 de 15 años. Los invita a casa con la excusa de ver vídeos. Lo que los 2 vecinos ven al llegar a casa de David es una pesadilla. Todo está desordenado y sumamente sucio. Huele mal. Hay símbolos satánicos por todas partes. La cama, el escritorio y la silla habían sido retiradas de la habitación para improvisar un altar. Ya podéis iros imaginando
de qué va el tema. Michael y Stephen se asustaron. Pero quizá porque son jóvenes y no han desarrollado una personalidad fuerte, deciden quedarse. Aunque obviamente saben que algo no va bien. David empieza a jugar con la ouija. Es entonces cuando el amo le da la orden. David se abalanza salvajemente sobre Michael, lo arroja sobre su cama, lo toma por el pescuezo y le asesta 11 puñaladas en el pecho con un cuchillo de combate que siempre llevaba en la cintura. El ensañamiento fue tal que su cómplice le tiene que decir que se detenga, porque el chico ya está muerto. Ninguno de los dos hace nada cuando Stephen Cullen, fuera de sí, escapa de la casa. Después David y su amigo arrojan el cadáver envuelto en una manta a un callejón. Como era de esperar, Stephen contó a sus padres lo ocurrido y lo demás es historia. Cuando la interrogaban, David dijo que escuchó la voz del amo en su cabeza, ordenándole llevar a cabo el acto. Fue encerrado de por vida. Para mí, este es el caso más fuerte, porque para mí no implica ningún espíritu ni ninguna fuerza sobrenatural. Para mí lo que implica realmente es una enfermedad mental, un trastorno. No sé si Danica estará de acuerdo, ¿no? Pero aquí yo no veo nada sobrenatural. Por cierto, hola a los que vais entrando. Estamos a punto de acabar hoy. Hoy es cortito. Ya que la de las leyendas urbanas hice 1 hora. Yo realmente... Danica dice puede ser. ¡Soranchoso! Buenas noches. Yo fui quien dio la orden, tengo que admitirlo. Qué grande, Soranchoso. ¿Cómo estás? Gracias por pasarte, gracias por estar aquí. Llegas directamente al último caso que voy a contar. Este caso ocurrió en México. Muy bien, un poco constipado y se me nota. Hoy me cuesta más locutar. Pero bueno, bien. Estoy muy bien. ¿Cómo te va? Gracias por pasarte, gracias por estar aquí y gracias por el apoyo que siempre das a las emisiones. Y la publicidad que me haces en tu canal. Bueno, pues el caso de la calle Cañitas en México fue de lejos el más atroz, agresivo y mortífero en la iglesia concerniente en torno a la tabla Ouija. No lo creo. Porque después de haber contado el caso 5 del asesino este, no creo que sea el más mortífero. Pero sí sobrenatural, puede ser que el más sobrenatural. Todo comenzó en una noche de 1982, cuando desde la calle Cañitas 51, el señor Carlos Trejo, miembro de una familia numerosa y con 3 hermanos, llamó por teléfono a la iglesia. El teléfono pasó de mano en mano hasta que finalmente se comunicó con el párroco del área. Trejo le aseguró, aterrorizado, que estaban sucediendo una serie de fenómenos en su casa. Le explicó al párroco que había muchos amigos ahí y que entre copas
se les había ocurrido jugar a la Ouija e invocar espíritus. ¿Vale? Así empiezan las sesiones de Ouija normalmente. A ver qué dice Sonanchos. Estás trabajando. Así que prosigue nomás. Vale, Sonanchoso, gracias. Sigue trabajando bien. Pues como decía al principio de esta historia, así suelen empezar las sesiones de Ouija desenfadadas, no las que están preparadas, sino tú estás con tus amigos, tú estás tranquilamente de fiesta hablando y se os ocurre hacer una Ouija, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, en mi casa no se hace la Ouija, que luego pueden quedar cositas. Pero bueno, se les había ocurrido jugar a la Ouija, invocar espíritus, y a partir de ese punto estaban sucediendo cosas muy raras que perturbaron muchísimo a las personas que allí se encontraban. Carlos le rogó al sacerdote que se personara allí inmediatamente. El párroco no le dio demasiada importancia y solo le dijo que dejara una Biblia en la entrada de la casa como símbolo. El consejo fue totalmente inútil. Es que, cura, te pagan por algo, señor sacerdote. Lo que pasa es que el cura sería de noche y no tendría ganas de desplazarse. El sacerdote no se sabe si solo creía que la gente que lo llamaba estaba sugestionada, pero él sería la primera víctima de este extraño suceso. Al día siguiente, el sacerdote tropezó con la mala suerte de que su caída fue tan severa que se rompió el cuello y murió al instante. A lo mejor si el cura hubiera hecho caso, no se sabe. Al mismo tiempo, algo muy fuerte se había desatado en el número 51 de la calle Cañitas. La casa fue objeto de todo tipo de sucesos. Había momentos en los que la temperatura de dentro era helada. Las cosas ya no aparecían en su sitio. Habían objetos colocados en posiciones extrañísimas. Se oían ruidos muy fuertes, solo para constatar que al correr, rastreando el sonido, descubrirían una cama que había sido movida no centímetros, sino metros de donde habitualmente estaba. Y así, todo el día, aterrando a los habitantes de la casa. Hombre, acojona. Yo no tengo miedo a los espíritus ni a estas cosas. Pero a mí me mueve la cama. ¿De dónde está? ¿A metros? Y duermo en Georgia. Ya te lo digo yo. Vale. Vamos a seguir porque he hecho el paréntesis este. Al mismo tiempo, algo muy fuerte, sí. Norma, la hermana de Carlos Trejo, dijo que la peor noche fue cuando despertó para ir al baño. Dejar las luces de los pasillos de la casa encendidas ayudó poco. Se acercaba al baño
y la chica no cabía dentro de sí misma del pavor cuando un espectro, de rasgos muy poco visibles, pero claramente sólido, salió corriendo desde la oscuridad con intención de atraparla. Recuerda que aquella cosa tenía unas manos muy mórbidas y unas uñas anormalmente largas. Todos se despertaron y ya no pudieron dormir más. Los hermanos de Carlos Trejo solían amanecer todos los días con rasguños en sus cuerpos. Mira cómo pasó con el caso del exorcista. Es justo como pasó con el caso del exorcista. ¿Recordáis que el chaval despertaba con rasguños, se movían los muebles, había poltergeist? Esto se parece bastante. Norma Trejo no podía dejar de relacionar esto con el espectro de las uñas largas. Claro, el aparecer tus hermanos con rasguños y arañazos por todo su cuerpo, pues Norma, la que vio el espectro este, que no tenía forma, pues lo relacionó con ese ser. Es lógico. Es mucho lo que se puede decir sobre el caso de la calle Cañitas 51 de México, pero lo más pavoroso, lo más aterrador, es que a día de hoy quedan pocos testigos de lo acontecido. Emmanuel, el novio de Norma, quien había participado la noche en la que empezó todo, murió en un accidente de tráfico junto con parte de su familia. Jorge, amigo de Carlos Trejo, también invitado aquella noche, murió. Su garganta fue perforada por los cristales de un parabrisas en un accidente extraño. Fernando, otro amigo de los hermanos, perdió la vida a causa de una bala perdida en un bar. Sofía, la novia de Carlos Trejo, murió también, de un tumor cerebral. En total se relacionan 14 muertes al caso de la calle Cañitas 51, allí en México. Bueno, pues yo lo siento mucho por el programa de hoy, no por el programa en sí ni el contenido, sino por cómo lo he contado, porque he tenido mucho fallo debido a mis mocos, catarro y ese malestar que viene asociado a los resfriados, ¿no? El invierno me gusta, pero pasar de calor al frío es así. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, os lo hayáis pasado bien, a pesar de mi mala adicción esta noche. Ha sido cortito, aunque no tanto. Llevamos 58 minutos. Pero a mí me ha parecido bien. ¿Qué queréis la semana que viene? ¿Se os ocurre algún tema? Solanchoso, que está por aquí. Danica, que está por aquí. Mi padre, que está por aquí, pero no, como si no estuviera porque no habla. Y las otras personas que están viendo el directo, gracias por haber estado. Gracias por haberos pasado. Y gracias por el apoyo. Un abrazo. Llega otra persona en este momento, por lo que veo, pero me pilla despidiéndome. De todas maneras, muchas gracias. Pregunta. Para quien quiera responder en el próximo podcast. ¿Alguien ha hecho la Ouija? ¿Alguien quiere hacerla? ¿Alguien tiene esa bonita intención de adentrarse en el mundo
paranormal por su propio cuenta y riesgo. Porque si es así, un día podemos hacer una Spirit Box. Y podéis participar todos haciendo preguntas. Una Spirit Box en directo. Estaría guay, estaría chulo. Podéis hacer preguntas, podríais hacer preguntas a quien responda. Una especie de Ouija, pero menos peligrosa. Y sobre todo conmigo, que tengo la cabeza puesta en el mundo. Así que, si os parece buena idea, un día podríamos hacerlo. La Ouija no, la Ouija es muy peligrosa. Bueno, gracias a todos por haber pasado, gracias a esas personas que he dicho y a las que están por ahí, pero no les apetece decir nada. Saludos, Danica, preciosa. Solanchoso, sigue trabajando. Que vaya muy bien. Hasta luego.